Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenas. Vamos a esperar. Somos un par más, ¿no? Somos como 11. Vamos a esperar unos minutitos más y ya comenzamos. Sí, Hola, buenos días. un par más. Buenas, ¿cómo va? Bien, profe, ¿está todo listo? No. No, todavía no. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando y ya van a ir llegando. Em, Ahí en mi pantalla, ¿no? ¿Pueden ver? Sí. Buen día, profe. Sí, ahí se puede Sí, ver. se ve. Buenísimo. ¿Qué recuerdan de lo que estuvimos charlando en la primera clase? Entonces, Las unidades de medidas. Unidades de medidas de la información. Esto que tenemos por acá, ¿no? llegamos hasta ver a los gigabytes, megabytes. Estuvimos hablando un poco de qué podía almacenar alrededor de qué tipo de contenido iba a poder almacenar en cada unidad de medida, ¿no? Hemos visto que siempre empezábamos por los bits, que era la unidad mínima, pero ahí podíamos almacenar solo un 0 o un 1, ¿no? Y para nosotros eh, no nos representa información de nuestra vida cotidiana, ¿no? No podemos leer ceros y unos. Internamente la computadora entiende ceros, pero nosotros nos sirve el sistema decimal o los caracteres, ¿no? Las letras, el texto, pero ceros y unos no leemos. Entonces, recién en la unidad que le seguía al bit, que era el byte, ¿sí? Iba a poder almacenar un carácter. ¿Recuerdan? En un byte yo podía almacenar un carácter, que iba a ser una letra, un número, ¿sí? Cualquiera de los números, de los elementos que vemos acá, ¿no? Un 0, un 1, una letra mayúscula, minúscula, un símbolo. Un carácter de control que podía ser un espacio, un enter, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien? Sí. Sí, buenísimo. Y después, bueno, fuimos viendo que eh, fueron, a medida que íbamos almacenando más información, ¿sí? La cantidad de bytes iba a ir creciendo. Llega un momento en que no nos convenía, ¿no? Trabajar con números muy grandes. Entonces lo que hacíamos era dividirlo por 1024, ¿sí? Y pasar a una unidad más grande, ¿no? Como pasaba en el ejemplo que les había dado dicho del pan, ¿no? De la cantidad de harina. Si una vez que yo, supónganse que usaba para una receta 200 gramos, 10 de esa receta iban a ser 2000 gramos, ¿sí? Entonces, para no usar números grandes, utilizamos la unidad que les decía, que era el kilogramo. En este caso lo mismo, si nosotros tenemos eh, más de 1024 bytes, no vamos a seguir usando bytes, sino que vamos a pasar al kilobyte, ¿sí? Y así, ¿sí? A medida que eh, buscábamos más información, ¿sí? Iba creciendo ese valor, iba pasando de unidad en unidad. Luego del byte sería kilobyte, del kilobyte le iba a continuar el megabyte, el gigabyte y por último el terabyte, ¿sí? ¿Recuerdan hasta ahí? ¿Estamos bien? Hemos hablado un poquito de los tipos de archivos que iban a almacenar, ¿sí? Cada una de estas unidades. Y bueno, hasta ahí habíamos llegado. No llegamos a hablar de dónde iba a ir almacenada esa información, ¿no? De disco, memoria, hemos hablado. No. No. Ok. Bien.
Bueno, ¿dónde piensan que vamos a guardar toda esta información? ¿Sí? Ya sea un documento de texto, una foto, un video. ¿Dónde va a ir almacenada esa información? Por ejemplo, en un celular, en una computadora, ¿dónde se guarda? ¿Alguien de ahí? ¿En la memoria? En la memoria, dice acá la compañera. Bien. ¿En la memoria en qué? ¿En un celu o en la compu? En un celular. Celular. Bien. En el celular, sí, bueno, vamos a ir por orden. En el celular se guarda en un lugar que es la memoria flash, ¿no? Es el dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Y en la computadora se guarda en el disco rígido, ¿no? ¿Y qué es la memoria de una computadora? Es el cerebro de falta. Perdón, Noelia, te escucho como muy cerca y no se entiende bien. ¿Me escucha? Ahora sí, ahí va. Que sería como la memoria, o sea, el cerebro de en sí del artefacto que estemos utilizando. Sí, sí, no. Ahora vamos a ver. Sí, ¿no? En realidad no. Más un no que un sí. El cerebro, Bueno. sí, de la computadora, toda la parte que realiza los cálculos, las operaciones, la parte que piensa, entre comillas, es el procesador. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Es el microprocesador. El espacio que tiene para el espacio que tiene para guardar cosas o archivos Sí, me gusta un poquito más. Ok, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué parte? de la computadora, del disco rígido. El disco rígido. Excelente. Excelente. ¿Y la memoria? ¿La memoria es lo mismo? ¿Es algo distinto? ¿Para qué usamos la memoria? Muy buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos por un lado el disco rígido y por el otro lado la memoria, ¿sí? Mientras estemos corriendo, ejecutando algún programa, ¿sí? Trabajando con algún archivo, va a estar almacenado en la memoria, ¿sí? Pero esa misma, si yo agarro y apago la computadora o se corta la luz, todo lo que esté ahí en la memoria se pierde, ¿sí? La memoria almacena información de manera temporal. Una vez que yo le doy al botón de guardar, que quiero guardar información, se va a almacenar, como bien dijo la compañera, en el disco rígido, que es el lugar donde Perdón, profe, no sé si a todos les pasa, a mí es como que se entrecorta cuando habla, ¿puede ser? Sí, me pasa lo mismo. Sí, me pasa lo mismo. Ok. A ver, dame un momentito. Si será el... Perdón. ¿Cómo? No leas, ahí te escucho de nuevo como muy cerca. Ahora, profe. Un poquito cerca también te sigo escuchando cerca. No, eso no es auricular. Ah, Voy a cerrar un par de pestañas, quizás es que me está consumiendo mucho RAM. Ahí escuchan mejor. ¿No? ¿Se entrecorta? Se sigue escuchando medio, sí, trabado. Ok. Me dan un momento, salgo y vuelvo a entrar. Sí, me esperan un segundito y ya continuamos. Dale, sí. ¿Todavía me escuchan bien? Sí, ahí mejor. Ok. Hablando de la memoria, tenía abiertas un par de cosas. Bueno, cerré todo para liberar. En realidad no debería de pasar, pero bueno, algo que consume mucha memoria es cuando grabo la clase y quizás eso puede ser que el video, vieron que pesa bastante. Lo frené todo y bueno, vamos a ver cómo sigue. Cualquier cosa me dicen entonces si se escucha raro. Voy a compartir la pantalla. Ahí va. ¿Todavía me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Entonces, sí. Soledad, ¿querías comentar algo? Sí. ¿Levantaste la mano? Quería hacer una consulta. Dijo que en la computadora, cuando trabajamos sobre un archivo, Sí.
ocupa un espacio de manera temporal y que cuando lo guardamos ahí va el disco rígido. Sí. En el caso del celular ocupa la memoria, pero si yo guardo un archivo, Claro, por eso en el celular es distinto. Lo que pasa es esto, el celular tiene una memoria RAM, ¿sí? sí, Que funciona igual que la memoria RAM de la computadora. Ahora, de forma permanente el celular no tiene un disco rígido, ¿sí? claro. El disco rígido del celular tiene una memoria, un disco interno, ¿sí? Que tiene un límite, entonces uno lo que hace por lo general es agregarle una memoria Externa, SD. Sí, una memoria chiquitita SD, se llama. claro. Eso vendría a ser como el disco rígido, ¿sí? Ujú. Pero es una memoria de almacenamiento. Entonces, Ok, en ese almacenamiento de esa memoria SD se guarda de forma permanente, perdón. En la memoria RAM del celular se guarda de forma temporal. Entonces el celular tiene dos cosas, la memoria RAM y la memoria de almacenamiento. Por eso no me metí mucho ahí porque todavía no lo habíamos visto la diferencia, pero funciona igual, ¿ok? Nada más que en lugar de llamarse disco rígido, es memoria SD o memoria de almacenamiento. ¿Sí? claro. Bien, entonces me preguntaré, bueno, si se guarda todo de forma permanente o a largo plazo en el disco rígido o en la memoria de almacenamiento, ¿para qué está la RAM, no? Lo primero que uno se pregunta es eso. ¿Para qué me sirve la RAM? Bueno, la RAM en principio lo que tiene es que es mucho más rápida que el disco rígido. Entonces es por eso que primero se va a guardar ahí lo que se está trabajando en un momento determinado y después va al disco. Mucho más veloz, ¿sí? Pero como dijimos, también se almacena información. Si se corta la luz o apago la computadora, lo que estaba en la RAM se pierde, ¿sí? ¿Cómo medimos la capacidad de un disco? Bueno, habíamos dicho con estas unidades de acá, gigabytes, terabytes. De la memoria también, pero la memoria lo que tiene es que es más pequeña, ¿sí? No va a llegar a los terabytes, va a rondar los gigabytes. ¿De cuánto nos podemos encontrar hoy en día una memoria, una computadora de las que se comercializan hoy en día? Unos 16 gigabytes para arriba, ¿sí? Alguna un poco más modesta, quizás 8 GB, ¿sí? Pero ideal sería 16 GB para arriba. Bien. Vamos a ver entonces. No, antes de pasar a eso, dijimos, bueno, 16 GB de almacenamiento. Otro de los factores a tener en cuenta en una memoria, ¿sí? La memoria se va a ver más o menos como algo así. Voy a mostrar. Como esto que está acá. ¿Sí? Es una plaquetita que se va a ver de esta forma. Entonces, por un lado va a tener el almacenamiento y por el otro lado vamos a ver la velocidad de transferencia, ¿sí? La velocidad la vamos a expresar lo voy a poner ahí en el chat, en Hertz, ¿sí? HZ, Hertz. O sea, la capacidad de almacenamiento entonces en gigas y la velocidad en Hertz. A mayor cantidad de Hertz va a ser más rápida. En principio las memorias eran de una tecnología DDR y a medida que fue avanzando, bueno, pues fue pasando después a DDR2, DDR3, DDR4 y hoy se van a llegar a ver hasta DDR5, ¿sí? Son las más rápidas. Bien, vamos a pasar un poquito a lo que es discos, ¿sí? Que ahí tenemos bastante para charlar. Denme un segundo que voy a buscar la diapositiva. Perdón, acá. Vamos a ver que hay distintos tipos de discos, ¿sí? Un disco rígido mecánico como este que vemos acá se va a ver de esta forma, ¿sí? Consiste en un motor como este que está acá en el medio que hace girar unos platos, que son estos que están acá,
Y luego hay un cabezal, ¿sí? Una cabezal lectora que va leyendo esa información que contienen los platos. En principio es muy parecido a cómo funcionaban los CDs, vieron que también era algo similar, o inclusive hasta los perdón, hasta los vinilos, ¿sí? Tenían ese cabezal que hacía girar el vinilo y bueno, se leía con una aguja, bueno, un mecanismo similar. ¿Qué desventaja se imaginan que puede llegar a tener un dispositivo como este? ¿Sí? Que es de funcionamiento mecánico. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a pasar con estos discos? En principio, acá hay un motor. ¿Qué le puede pasar a un motor que está haciendo girar algo? Con un golpe fuerte puede que deje de girar. Le daña al ser mecánico. Se puede llegar a dañar el motor. ¿Y el lector también o no? Y ahí ya, chau, no funciona. Bien, bien. Si esto, si este cabezal lector llega a tocar estos discos que están acá, bueno, primero se pueden llegar a dañar tanto el motor como la cabeza lectora, ¿no? Pero además, si este motor llega a tocar esos platos, se rayan, se pueden rayar, ¿sí? Uno diría, bueno, tengo la compu, se le ocurre la compu de escritorio en un lugar quieto y ya está. Sí y no, porque hoy en día se usan mucho las notebooks, vieron que se llevan, se traen, se mueven la mochila, qué sé yo. Imposible. Si yo la revoleo, la muevo, lo pongo de una forma, de otra, es susceptible a rayones y un montón de cosas. ¿Qué pasa si se raya el disco? ¿Ustedes se acuerdan? Voy con algo vintage, ¿Se acuerdan de las lectoras de CDs? Que, por ejemplo, lo podía llegar a tener un auto y un auto pasaba por una zona medio rugosa de piedras, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el CD, con la música que se Saltaba el río. saltaba, ¿no? Saltaba, después cuando lo veíamos estaba todo rayado, se escuchaba mal, ¿sí? La próxima vez que escuchemos ese CD que está rayado ya se va a escuchar mal. Entonces no es una pavada, ¿sí? Entonces, bueno, algo similar puede llegar a pasar con este disco, y si se dañan sectores del disco, se pierde información, no se puede utilizar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa dentro de un motor que tiene movimiento, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Cualquier motor, no sé, supónganse el ventilador. ¿Cuál es una de las diferencias entre me van a decir, la más obvia es que tira más frío, ¿no? Entre un ventilador y un aire acondicionado. La más obvia es que el aire tira más frío, pero otra más. ¿Qué produce el ventilador que no pasa con el aire? Junta tierra. Junta tierra, bueno, eso también, sí, no es mala, se junta más tierra, es verdad. Algo más que pasa. Más perceptible. Sobre todo con los más grandes que tienen más fuerza y empiezan a hacer, ¿qué cosa? Ruido, ¿sí? Se siente, escucha ruido, porque está haciendo girar algo, entonces va a producir ruido. Entonces, bueno, uno ahí dice, bueno, lo trata de ver con buenos ojos y dice, bueno, no, depende, qué sé yo lo tapo un poco, trato de no se escuche ruido. Bueno, depende de para qué uso lo vayamos a necesitar el disco, porque supónganse en un lugar que tiene que ser silencioso, en un hospital, por ejemplo, puede llegar a ser un poco molesto, ¿no? Si hace mucho ruido. O, por ejemplo, ya un caso más extremo, en un estudio de grabación. Si tengo un disco que gira y están grabando las voces, las guitarras, y de repente se escucha que empieza a girar algo, ya no está tan bueno. Entonces ahí también es algo que a tener en cuenta. ¿Qué más pasa? En un motor que gira, que hace ruido y que es susceptible a golpes, ¿qué más puede pasar? Tiene movimiento, ¿sí? Algo que gira mucho, de forma continua, ¿qué le va a pasar? ¿Tiene un desgaste? Tiene un desgaste, sí. Sobrecalentar. Sobrecalentar, excelente. Se calienta, empieza a disipar calor y bueno, eso no está bueno tampoco. Porque ese calor va al resto ahí, no al resto de la computadora. Entonces, esas son todas las desventajas que encontramos en los discos mecánicos. ¿Tiene alguna ventaja con respecto a otros que ya vamos a ver? Sí, tiene.
La ventaja es que son... Bueno, vamos con una desventaja más que me olvidé decirles, que es que son grandes y ocupan bastante espacio. Hay algunos que son más pequeñitos. Bueno, y otra más es que es más lento que otros que vamos a ver ahora en un rato. Ahora, la ventaja es que permite un gran almacenamiento, ¿sí? Vieron que vimos las unidades de información. Podemos guardar, vamos a la tablita. Acá estamos. Puede guardar hasta algunos terabytes, ¿sí? Puede guardar 2 terabytes, inclusive más. A un costo bastante moderado, no tan alto, ¿sí? Vamos a ver que hay otro tipo de disco que es el de estado sólido. Que lo estoy buscando una diapositiva para mostrarles, que es... un momento que... Este que está... por acá, ¿sí? Tenemos el mecánico y el de estado sólido. El de estado sólido no va a ser de mecánico si no tiene ninguna parte que se mueve. Como podemos ver, toda una plaqueta con circuitos integrados, lo cual va a tener todas las ventajas que mencionamos del otro, ¿sí? Va a disipar menos calor. Va a ser más pequeño, sí, son mucho más pequeños. No es ruidoso, no hay parte que se muevan adentro, no es ruidoso. Y es hasta 10 veces más rápido, más o menos 10 veces más rápido que un disco mecánico, ¿sí? Pero es más caro, ¿sí? El almacenamiento SSD es más caro. Lo voy a poner ahí en el chat. Es SSD, que es disco de estado sólido o Solid State Disk, ¿sí? Entonces, todas ventajas, salvo que es un poco más caro que el disco mecánico, ¿sí? Entonces, los discos de estado sólido vamos a encontrarlos con menos capacidad, ¿sí? Por lo general lo vamos a ver con menos cantidad de espacio de almacenamiento que los discos mecánicos, ¿okay? Dijimos que de los estos mecánicos vamos a encontrar de 2 teras más o menos, inclusive un poco más grande. Los de estados sólidos, y vamos a ver de 256 GB, 512. 512 estaría muy bien, un disco de estado sólido de 512 está bien. Quizás alguno un poquito más grande, pero bueno, ya es más caro, ¿sí? Muchos lo que hacen es lo siguiente: usan uno de estado sólido para guardar el sistema operativo y todos los programas. Y para guardar los datos, los archivos, todo lo que es pesado, tienen paralelamente un disco mecánico. Entonces, bueno, con eso medio que solventan todo el gasto. Y en este estado sólido guardan el sistema operativo que va... Ahí voy, Ale. Va a permitir no solo que vaya todo más rápido, sino que hasta el sistema operativo, ¿vieron? Cuando prenden la compu va a ir hasta a iniciar 10 veces más rápido. O sea, ahí es donde más se va a notar. Cuando prenden la compu, tarda muy poquito en iniciar todo. Sí. Sí, que justamente estaba hablando de eso y hace más o menos una semana cambié el disco. Excelente. Voy a parar La comparación, este es uno de un HDD de comparación del celu, y se ve la parte del disco mecánico. Buenísimo. Y ese es uno de notebook. Claro, y este lo utilizo como si fuera memoria externa para guardar información, y el de estado sólido es el que mueve la computadora. Excelente, excelente. ¿Y notaste la diferencia? Claro, es más rápido, avanza más rápido, pero bueno, la capacidad que tiene para guardar lo utilizo uno como memoria externa. Sí, llega más o menos un tera, una cosa así. Sí. Bien, bien, excelente. Un buen ejemplo y buenísimo que lo trajiste para mostrarlo. No, justamente lo tenía. Lo tenías ahí. Sí, a mano. Entonces, está bueno esto que trajo el compañero porque, bueno, si tienen una compu que es un poco, no les digo viejita, pero que tiene sus años, que trabajaba con un disco mecánico,
Si es muy vieja, por supuesto es más difícil que soporte un disco de estado sólido, ¿no? Pero si tiene algunos años, para mejorar un poco ese rendimiento, para que inicie más rápido, para que los programas vayan un poquito más rápido, podrían llegar a probar con un disco de estado sólido, ¿sí? Bien, buenísimo. Bien, además de estos dos, hoy en día se está comenzando a utilizar una tecnología que entra en este que está acá de SSD, que se llama, lo voy a poner ahí en el chat, M2, ¿sí? Que es una subcategoría, una subtecnología del disco de estado sólido, ¿sí? Es electrónico, no es mecánico. Y la ventaja es que es mucho más chiquito, es un microchip chiquitito. Es un poquito más rápido, eso no es lo principal de esos tipos de discos. Es un poco más rápido, pero no es lo principal de esa tecnología. Sino que, bueno, ocupa mucho menos. Y para una notebook quizás está bueno eso. Pero bueno, es algo muy nuevo, no es lo que más se ve. Y yo no lo tengo acá, sí lo comento porque ya, imagínense, hace un año recién conocí a una persona, yo no tengo ese disco, pero un compañero se lo había comprado y se lo había agregado a la compu. No se veían muchas computadoras que ya vengan con esa tecnología. Hoy en día ya se ven compus, inclusive un alumno me dijo, tenía una notebook que se compró hace poco con un M2. Pero bueno, todavía no es lo que más se ve. Y bueno, dicen que tiene alguna desventaja, que es que al ser muy pequeño también levanta temperatura, entonces la duración de esos discos es menor que los SSD. Entonces bueno, para ese tipo de cosas hay que dejar pasar un tiempo para poder decir realmente. Yo no lo usé, no les puedo decir, pero bueno, ya se están empezando a ver, por eso lo comento. ¿Estamos ok? Buenísimo. Bueno, gracias acá al compañero que trajo el SSD, buenísimo, que lo mostró. Después cuando lo Profe. veamos... Sí, dime. ¿Todo bien? Buen día. Todo bien. Creo que eso también puede ser, ¿no? Una SSD. No sé si es lo mismo. Yo tenía la compu que me había venido y lo saqué porque no lo leía. O sea, directamente lo dejó de leer. Y le puse otra de 500 que me regaló un amigo. Pero no sabía si también es lo mismo, es una SSD, ¿no? El del compañero, perdón, no era SSD, era mecánico. Y ese ahí parece ser mecánico también. Es un disco mecánico. ¿Un disco mecánico? Sí. ¿Ese de cuánto es? De 500. Y 500. Sí, yo. 500 GB. Me parece que es mecánico, sí. Por lo que llevo a ver, ¿no? Sí, tiene como un... Sí, en no el sé. medio tiene el motorcito, sí. Creo que sí que es mecánico, por lo que veo. Sí. Sí, me dejó de funcionar la última vez, ¿no? Me lo dejó de leer y me regalaron otro y lo conectaron. Pero si no tenía los dos, tenía incorporado dos en la computadora. Dos de 500. 2 de 500, ok. Sí. Bien. Sí, eso es la desventaja, sí, de los discos es esa. Pero bueno, ahora que te pusieron el nuevo, ¿notás diferencia? ¿Va más rápido? ¿Cómo lo viste? Sí, directamente este no me dejaba iniciar la computadora, o sea, no dejaba instalar el Windows. Ah, sí, puede ser que sea un disco mecánico y que bueno. Sí, como que... Uh-huh. Sí, no sé qué le habrá pasado, pero no me dejaba directamente instalar el Windows. Y con el otro ya me dejó hacer todo, y lo que yo siempre tenía la duda, que mi amigo me decía, no pasa nada, si bajaba el rendimiento de la computadora porque tenga menos espacio de almacenamiento. Y él me decía que no, mientras se use el espacio que sea necesario para que no esté muy cargada la computadora, siempre va a funcionar de la misma manera, no va a bajar el rendimiento. No debería, no, eso es cierto. Si está muy lleno, sí. Digamos, si tiene, Sí. ponele, si le quedan pocos gigas, ahí se va a empezar a notar. Pero en principio depende, el rendimiento va a depender en cuanto al almacenamiento, ¿no? Si es de estado sólido o mecánico. Sí. Después, bueno, si tiene por ejemplo, supónganse que yo tengo abiertos muchos programas, ¿no? Y empiezo a ver que va muy lento todo. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué dijimos que pasaba con los programas cuando yo los estoy usando para trabajar o archivos? Como que está muy cargado, ¿no? O tiene muchas cosas. Sí. Es lo que me pasa a mí con la computadora.
¿Y qué parte se va a llenar cuando yo abro muchos programas? La memoria. La memoria, la RAM, porque todo va a estar ahí en la RAM. ¿Sí? Entonces, si cuando yo abro programas se me empiece a notar más lento, es que estoy llenando la RAM, ¿sí? Pueden ser otras cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos, si yo abro muchos programas y empieza a arrastrarse de todo, tengo poca RAM, podría incrementar un poco la RAM. Si noto, por ejemplo, que tarda en iniciar el sistema operativo, tarda en abrir los programas, ahí sí podría decir, con un disco de estado sólido que es más veloz, podría llegar a mejorar eso, ¿sí? Pero bueno, ahora después vamos a ver un poco otras partes de la compu que también influyen, ¿sí? Bien, vamos a volver un poco a la presentación. Sí, ese que mostraste era un mecánico, si no lo llegué a ver la primera vez, pero... sí. Bien, vamos a... Bueno, entonces vimos discos, vimos memoria, vimos discos. Vamos a ver un poquito cómo es que van conectados, ¿sí? Los discos mecánicos tienen dos conectores. Uno que es el de corriente, ¿sí? Por lo general va a tener uno que es de corriente y uno que es de datos. Ese que vemos ahí rojito, ese es el de datos, que va de un lado conectado al disco y por otro lado va a ir conectado a una placa, ¿sí? Que vamos a estar charlando en un rato, que es el mother, ¿sí? Este es el cable que se utiliza para los datos y este es el de corriente, ¿sí? Y fíjense que va conectado ahí. Este es el de corriente y del otro lado va a ir en la mother. No, acá no. Un segundo que busco la diapositiva. Esta no era. Ahí va. No. Y ahí. Ese es el conector que va a estar en el mother. Y había otra más, a ver. Ahí, así es como se ve. Si ven la placa desde arriba, son esos conectores. ¿Ok? Este es un conector viejo, IDE, que es prehistórico ya. No se usa más. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Ahora después vamos a ver de dónde vienen los cables de corriente y esas cuestiones también, ¿sí? Y la memoria que hemos visto, la RAM, ¿se acuerdan hace un rato? Ven que tiene una muesquita ahí. Bueno, esas memorias van incrustadas como cartuchos, ¿sí? Momento vintage de nuevo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda el Family Game o el Sega que iba con cartuchos que se incrustaban? Sí. Quedaban, bueno, Sí, profe. está por el estilo. Ahora les voy a mostrar. Sí, a veces cuando salía el plástico ponía directamente, no sé si era la plaqueta, y La plaqueta. colocaba directamente la plaqueta cuando no tenía plástico. Algunos lo leía y otros no. Tal cual, sí. Bueno, por lo menos no me dejan solo en el momento vintage. No, se llegó a usar las primeras consolas. Sí, yo tenía Hasta el que Sega llegó- también. viste, sí. Bien. Sí. La parte de arriba poníamos sería el disco que iba, era cuadradito, yo me acuerdo de eso. Sí. Pero sí. El conector es una cosa así, ¿sí? Va a ir incrustado ahí y del costadito esas trabitas como que la fijan ahí la plaqueta así. Ahí se va a ver mejor, ahí. ¿Quieren ver? Puede haber 2, 3, sí, por lo menos, por lo general tiene 2. En las computadoras de escritorio. En algunas notebooks no viene así, como que viene ya soldado a la placa, la RAM. Entonces no está bueno porque no se le puede agregar RAM. Pero bueno, en algunas sí se puede agregar RAM. Y bueno, la cantidad que se puede agregar depende del fabricante, del modelo, de varios factores, ¿sí? Así que bueno, eso a tener en cuenta. Si quieren saber si le puedo agregar RAM a mi máquina, si es una notebook, bueno, buscar en el manual del fabricante por internet y hasta cuánto soporta, ¿sí? Pero bueno, agregando un poco de RAM podría hacer eso, ¿no? Que
permita tener más programas o programas más pesados abiertos ahí en memoria y trabajarlo. Por ejemplo, más cantidad de pestañas de Chrome, ¿sí? Las pestañas de Chrome también van a ir todo a la RAM. Todo lo que esté abierto va a estar en la RAM, ¿sí? Y bueno, va a ir incrustado así, por eso decía el ejemplo del cartucho de Sega, ¿sí? Va incrustado ahí y se ajusta con esos topes que hay a los costados. Vamos a ver, antes de entrar en el mother, un poquito el procesador, ¿sí? Un rato me dijeron que el procesador era como el cerebro, ¿no? Habíamos dicho que es como el cerebro de la computadora. Un poco, no sé, te voy a hablar un poco de historia para que ponerlos en contexto de dónde vienen las compus y hasta lo que llevamos hoy en día, ¿sí? Pero son 3 diapositivas nada más. Tenemos la primera generación de computadoras que estaba entre el 40 y el 52, 1940 y 1952, estaban constituidas por el componente que acá, que es la válvula de vacío, ¿sí? Las válvulas son bastante grandes, ¿sí? Son componentes eléctricos, ¿sí? Que disipan bastante calor. Entonces se utilizaban para permitir el paso o no paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Básicamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado del bit, que era un 0 y un 1? Lo podemos pensar como un interruptor prendido o apagado. Bueno, una cosa por el estilo. Un conjunto de válvulas permitían permutar esos valores, ¿sí? Paso de corriente o no paso de corriente, que iba a representar que son los bits. Y se generan computadoras, ¿sí? Ocupaban hasta habitaciones completas. Y bueno, por supuesto tenían mucho menos poder de cálculo que es el que tiene hoy en día. Y se utilizaban uso exclusivo de uso militar y científico. ¿Okay? Luego surgió la segunda generación entre el 52 y el 64, en la cual el componente principal era el transistor. Como pueden ver acá, eran mucho pequeñas, pero seguían siendo algo grande. Bueno, no era algo de uso hogareño, por supuesto. Sí ganaron potencia, fiabilidad, menor tamaño, menor consumo. Pero bueno, todavía eran grandes, ¿sí? Y no eran de uso hogareño, por supuesto. Luego en la tercera generación, que estaba entre el 64 y el 61, apareció el circuito integrado. Tiene una plaqueta que consistía gran cantidad de componentes en una misma plaqueta, lo cual fue perdiendo mucho tamaño, ¿sí? Y podemos ver que la computadora en imagen es mucho más parecida a lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, ¿sí? El siguiente paso fue la cuarta generación, el 71 y el 71, en el que apareció el microprocesador, ¿sí? El microprocesador es todo el cerebro de la computadora en un solo microchip de un tamaño muy reducido, ¿sí? Para que vean, un microprocesador de hoy en día es algo como esto que les voy a mostrar, ¿sí? Así, algo así, chiquitito. Bueno, en la cuarta generación apareció el microprocesador. Y la quinta generación, que es del 1921 al día de hoy, incluyó más cantidad de componentes, uso de un lenguaje natural, ¿sí? Hasta el momento vieron que era de uso científico. Bueno, no cualquiera iba a saber usar una de esas computadoras. Integración de datos, imágenes, voz, conexión de varias computadoras en lo que son las redes, ¿no? Que hoy en día lo vemos representado en lo que es internet. Así que bueno, eso fue un poco la evolución. Y eso un poco más que nada para que entre en contexto, ¿sí? Algo que no está acá hoy en día también es el celular, que es un dispositivo, que es una computadora que llevamos sencillos, ¿sí? No ocupa nada. Si vamos un par de años atrás, era algo gigantesco que ocupaba toda una habitación y tenía mucho menos poder de cómputo, y hoy en día es algo mucho más pequeño. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Para que vean un poco cómo fue evolucionando los procesadores, ¿sí? Perdón, profe, más o menos como los chips de los celulares, ¿no? Sí, en otro tamaño. También. Sí, los celulares también fueron perdiendo el tamaño, sí, por supuesto.
Les iba a recomendar algo, ¿sí? Si les interesa esto, más o menos para entender cómo funcionaban las computadoras en un principio, yo les recomiendo, ahí lo pongo en el chat, una película que se llama Código Enigma. Es bastante nueva, sí. Y no se ve la primer computadora esa que estaba ahí, se ve algo un poco más rudimentario, más antiguo, que funcionaba más con un principio mecánico, ¿sí? Engranajes que iban girando, ¿sí? Pero está bastante interesante esa película porque es la persona que hizo ese sistema se llama Alan Turing, lo pongo ahí en el chat. Y bueno, en ese momento medio fue un incomprendido, ¿sí? Pero hoy en día es considerado como el tatarabuelo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, tuvo una gran utilidad. Esas máquinas lo usaban para descifrar durante la Segunda Guerra dónde iban a atacar los alemanes, ¿sí? Descifraba mensajes, entonces fue muy importante y bueno, nada, se las recomiendo si les interesa todo esto, está bueno. Bien, vamos a continuar. Dijimos el procesador, entonces hoy en día es algo muy pequeñito como esto que podemos ver acá. Bueno, acá podemos ver, se ve AMD, ¿no? Las principales marcas de procesadores hoy en día son AMD e Intel. Intel es la que tiene más renombre, es un poco más cara, ¿sí? Pero bueno, son las dos bastante conocidas. Algunos gamers, ¿sí? Del ámbito gamer usan AMD porque bueno, tiene un costo un poco menor y con eso quizás consiguen un mejor rendimiento. Entonces, nada, hoy en día están ahí medio que van a la par, ¿sí? Se utilizan bastante los dos. Y bueno, es este chip que vemos acá que va a ir pegado en el mother, ¿sí? Va pegado con una especie de grasa que se llama pasta térmica y va, a ver, vamos a buscar la imagen del mother. No. Va a ir por acá, ¿sí? Va pegado con esa pasta ahí fijado. Ahí. ¿Se van a ver? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve bien. Y dijimos que es como el cerebro, ¿no? de la computadora. Es como que algo que está funcionando todo el tiempo. ¿Qué se imaginan que puede pasar con algo que está todo el tiempo ahí procesando y que de repente le empezamos a exigir, le ponemos un videojuego, le ponemos video? ¿Qué puede pasar con eso? ¿Se cuelga? O poner más lento. Se cuelga, bien, eso es uno. Eso no sería tan trágico, ¿no? Que se ponga un poco más lento, ni nada, pero algo peor. Empieza a tomar temperatura. Empieza a levantar temperatura, excelente. Eso es un poco más importante porque, ¿qué pasa con eso? Si nosotros no lo enfriamos, puede llegar a quemar. Recuerden que va pegado acá a la mother, ¿sí? Pueden llegar a levantar mucha temperatura y quemar otros componentes, ¿sí? Entonces lo que se hace es utilizar lo que se llama un sistema de refrigeración del procesador, ¿sí? Ese sistema de refrigeración está compuesto por un ventilador que se llama cooler, ¿sí? Lo llegan a ver ahí. Y el ventilador es esto negro que vemos ahí, y lo que está por debajo es un disipador, ¿sí? El disipador lo que hace es convertir ese calor en aire caliente y el ventilador lo tira hacia afuera, lo expulsa, ¿sí? Entonces, en conjunto esto mantiene el procesador a una temperatura no tan elevada, ¿ok? Si se fijan, les voy a mostrar, bueno, estos son varios disipadores, ¿sí? Hay distintos disipadores y coolers. Entonces, acá les voy a mostrar uno, ¿sí? Fíjense. No se llega a ver el procesador porque
porque por encima está el ventilador, ¿sí? Que es algo que generalmente pasa. Fíjense, este tiene dos coolers, dos disipadores en el mismo cooler y acá otro cooler más, todo para sacar hacia afuera, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, hay algunos... ¿Cómo se llama esto que está acá? Cabina. Cabina. Otra forma de decirle... Gabinete. Gabinete, excelente. Gabinete. Excelente. Una forma mal de llamar a esto, ¿cuál es? CPU. CPU, se le dice CPU, ¿sí? Lo cual es muy común, pero bueno, yo siempre lo nombro no para decirle que está mal, pero sí para que no lo hagan, porque bueno, CPU es lo que es el procesador, ¿sí? CPU es unidad de control, sí, CPU. Control Process Unit, ¿sí? Unidad de proceso de control, ¿sí? De control del proceso. Entonces, gabinete está perfecto, como le dijeron, ¿sí? Este chasis metálico es el gabinete. Y fíjense que también hay algunos que tienen esos agujeritos y bueno, tiene un cooler para sacar todo el calor que se genera acá adentro. Este tiene como tres coolers, ¿sí? Uno es el del procesador y acá tiene dos más. Antes se le podía poner un cooler también al disco, ¿sí? Para sacar el calor del disco. Más que nada sobre los mecánicos que levantaban más temperatura. Inclusive, momento vintage de nuevo, las lectoras de DVD también elevaban temperatura porque hacían girar los discos. Entonces también se podían encontrar esas unidades con un cooler, ¿sí? Fíjense que por supuesto tienen un cablecito, ¿sí? De un conector de corriente, porque bueno, para hacer girar eso hace falta corriente, ¿sí? Ya vamos a ver de dónde sale eso. Y bueno, esto es uno más moderno, fíjense que tiene como lucitas ahí. Entre paréntesis, hay otros sistemas de enfriamiento que no usan tanto estos coolers, sino que usan tuberías por las que pasa un líquido refrigerante, ¿sí? Son estos que vemos acá. También se ven mucho más en el ámbito gamer porque bueno, requieren bastante procesamiento y bueno, usan otro tipo de computadoras con bastante potencia. Pero bueno, sí son más caros estos sistemas de enfriamiento de refrigeración líquida, ¿sí? Entonces bueno, no es lo que más podemos ver, pero bueno, son bonitos, se ven con luces y por lo general se ven también en los gabinetes, algunos son transparentes, ¿sí? Pero nada, no es lo que siempre se ve, ni siquiera en el ámbito gaming también se ven los chasis metálicos comunes, porque bueno, en cuanto a funcionamiento es lo mismo, ¿sí? Nada más que esto es como más vistoso, más. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Mayormente puede pasar que al momento de refrigerarse, por ejemplo, mi hermano tiene la Play y a veces mayormente sale como caliente de afuera, o sea, de adentro a afuera sale, es normal entonces esa situación, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, la idea es que el aire caliente es mucho mejor que esté afuera que esté adentro, ¿sí? El tema es cuando está girando, se escucha que está exigido ese ventilador, ¿sí? Ahí eso no está bueno porque uno puede decir, bueno, no, está procesando mucho, está procesando mucha información y no da abasto a sacar todo ese aire caliente. Bueno, ahí ya, cuando escuchás que está full el ventilador, ahí decís, algo raro pasa, pero es normal que salga aire caliente y está perfectamente bien, ¿sí? Inclusive, ustedes piensen, por ejemplo, en las notebooks, ¿sí? Porque acá tenemos bastante espacio donde hay aire, ¿sí? Una notebook, esto no pasa. En la notebook está todo ahí medio justito, como que está todo debajo del teclado. Entonces, salen por el costado, sale el aire caliente, ¿sí? Y bueno, nada. Necesariamente es preferible que esté afuera y no adentro de la notebook, ¿no? Y bueno, hay veces que uno, no sé, se le apoyan en las piernas a la compu y se siente que el aire caliente le pega o se siente calor, y bueno, es por eso, o en los brazos, ¿no? Una compañera de cardiología trajo un buen ejemplo, ¿sí? De esto,
que es esos dispositivos, ¿vieron? Que se ponen debajo, son como una base para la notebook y tienen ventiladorcitos, ¿sí? Entonces eso se enchufa por USB. ¿Es útil eso? Y más o menos, qué sé yo, ayuda a que se enfríe un poco la compu. Pero bueno, no es algo que está dentro, ¿sí? Es más bien algo externo que enfría un poco la parte externa, ¿sí? Ayuda, sí, ayuda. Pero bueno, eso. A quien le guste los autos lo puede, yo siempre digo, comparar con el radiador, ¿vieron? De los autos que hace girar un ventilador gigante para que se enfríe el motor. Y bueno, también tiene el agua, que el agua ayuda a que se enfríe, y bueno, el ventilador saca el aire caliente hacia afuera, el radiador. Bien. Ok. Vamos a empezar a hablar un poco del mother, pero antes me quedó algo para comentarle de las memorias. Me pasó y me acabo de acordar. Vieron que hablamos de la memoria RAM, ¿no? Hay otro tipo de memoria que es la ROM. Primero, no sé si los comenté, RAM es el acrónimo o la abreviación de Random Access Memory, ¿sí? Que significa memoria de acceso aleatorio. Y es esa memoria temporal de la cual hablamos hace un rato, ¿sí? Hay otra memoria que es la memoria ROM, que significa Read Only Memory o memoria de solo lectura. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta memoria? Bueno, un poco como lo dice la palabra, es una memoria que va a ser, no vamos a poder escribir directamente ahí información. No va a ser una plaqueta como la que vimos hasta hace un rato, ¿sí? Es más bien un chip que está interno y ya integrado en la placa de la computadora. Es ahí, en esta memoria, va a estar almacenado un programa que se llama BIOS, ¿sí? Entonces, ese programa va a ser algo como esto que tenemos acá. ¿Para qué me sirve ese programa, esa BIOS? Bueno, voy a poder configurar distintas cosas del arranque de la computadora, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo prendo la computadora, lo primero que pasa es que va a buscar al disco rígido y ahí encuentra que tiene el sistema operativo, encuentra que tiene Windows y abre Windows, no sé, se carga el sistema operativo y ya puedo empezar a trabajar, ¿sí? ¿Acabamos bien? Ahora supónganse que yo no quiero hacer eso, yo quiero agarrar y quiero instalar otro sistema operativo, quiero instalarme Windows más nuevo o quiero instalarle un Linux en vez de Windows, otro sistema operativo. Entonces lo que puedo hacer es desde la BIOS decirle que arranque no desde el disco rígido, sino que arranque desde el pendrive. Y yo en el pendrive puedo tener el instalador de Windows, el instalador de Linux, ¿sí? Lo que sea, me lo bajé de internet, lo guardé en un pendrive, puse el pendrive, entonces voy a la BIOS y puedo decirle no inicie desde el disco, inicia el pendrive. Y así me instalo el nuevo sistema operativo, ¿sí? Se pueden cambiar varias cosas. Puedo agregar una contraseña a la computadora desde acá, desde la BIOS, ¿sí? Puedo ver esa temperatura, ¿sí? En la cual está trabajando ¿se acuerdan que dijimos que el procesador tiene una temperatura? Bueno, puedo ver la temperatura. Acá puedo ver el fabricante y el modelo del procesador. Puedo ver la RAM que tiene, ¿sí? Puedo ver distinta información y puedo cambiar algunas configuraciones del arranque, ¿sí? Entonces, ese programa que se llama BIOS está en la memoria, se guarda en la memoria ROM, ¿ok? Hoy en día, si buscan, van a ver que las computadoras más modernas trabajan no con una variante, ¿sí? De la BIOS que se llama UEFI. Entre comillas, una variante, sí, tiene sus ventajas. UEFI. ¿Sí? Es mucho más bonito, se ve visualmente más lindo, se puede usar el mouse, ¿sí? En la BIOS común se maneja con los cursores del teclado, ¿sí?
¿Cómo puedo entrar a esa BIOS, a configurar esas cositas que hablamos? Bueno, va a depender del fabricante de la computadora, ¿sí? Eso, por lo general, uno busca en internet, ¿sí? Qué tecla sirve para acceder a la BIOS, pero las más comunes son suprimir, ¿sí? O delete, F10, ¿sí? F7 a veces, F1. Pero bueno, lo mejor siempre es buscar en el fabricante, el manual del fabricante, y les van a decir, ¿sí? Esos hay que presionar esa tecla varias veces antes de que inicie Windows, ¿sí? Y bueno, ahí les abre la BIOS y de ahí se pueden cambiar esas cositas que venimos hablando. ¿Estamos bien acá? Sí, eso también creo que pasa con los celus cuando se va a encender, el de encendido más el volumen abre directamente la BIOS. Tiene una especie, tal cual, una especie de BIOS. El proceso es un poco más, creo que en el celu es como, inclusive hay que tener más cuidado que en la compu, porque bueno, sí, lleva un par de pasos más, pero sí, el principio es el mismo, sí. Es como que se flashea una memoria, entonces hay veces que hay que conectarlo a la compu. Claro, es más delicado porque donde cometa algún error, mete un signo más o de casualidad toca otro lado, chao celu. Sí, tal cual. Igual esta BIOS sí también es más delicado, por ejemplo, que cambiar una configuración de Windows, ¿sí? Acuérdense que es de solo lectura, entonces si le pongo una contraseña a la computadora y después no me la acuerdo, no puedo volver a entrar a la BIOS para sacársela, ¿sí? Ahí es como medio... no es que le agarro y le saco la plaqueta, acuérdense que eso está soldado. Para cambiársela hay que desoldarla, ponerle una BIOS nueva, entonces... no es fácil mandarse una macana, pero bueno, sí hay que tener más cuidado que cuando alguien está cambiando una configuración de Windows, que Windows sí se puede arreglar más fácil, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a la ROM. Vamos a hablar entonces ahora sí de la Mother. Y con eso ya cerramos. La Mother es esa placa grande que estuvimos viendo, ¿sí? Varias veces, que es donde van conectados el resto de los componentes, ¿no? Va el procesador, arriba va el cooler, va la memoria. Y si la vemos en una vista desde atrás, ¿sí? Vamos a ver todos estos conectores que están acá. Unos más, unos menos, pero básicamente por lo menos van a estar estos. En la notebook no, en la notebook es un poco distinto porque los conectores están de los costados, ¿sí? Esto es una corrección donde los conectores salen por detrás. USB, el conector USB del clásico de siempre, ¿sí? Dispositivos USB, hoy en día se pueden encontrar mouse, teclado, impresoras, cámaras. Inclusive hay micrófonos y auriculares que son USB. Sí, el USB está bueno también porque sigue un principio que se llama plug and play, ¿sí? Lo voy a poner en el chat. Plug and play, que significa conectar y jugar, básicamente. Conectar y salir andando, ¿sí? ¿Por qué plug and play? Porque uno lo conecta y enseguida lo reconoce la computadora. Si necesita bajar algún controlador, lo busca, pero enseguida lo puede usar, ¿sí? Otro conector para mouse y teclados que ya prácticamente no se ve, pero todavía siguen existiendo, es el PS2, que es este que está acá, el circular este que está acá. El cual no era plug and play. Entonces uno, para poder usarlo, tenía que conectar, reiniciar la máquina, esperar a que se cargue. Era un poco más tedioso, ¿sí? El USB tiene esa ventaja, que sale andando más rápido, es más fácil encontrar los controladores. Hoy en día por eso es que es más estándar, ¿sí? Para la mayoría de los dispositivos. Luego tenemos USB. El primero fue el 1.0 y nos podemos encontrar hasta 3.0, ¿sí? Van a ver que el conector es el mismo. La diferencia es que el 3.0 es mucho más veloz, ¿sí? que los primeros. Algunas compus tienen algunos 1.0 y otros 2.0. Va a depender de la computadora, pero bueno, siempre lo mejor
Por ejemplo, si quieren conectar un pendrive, conectarlo al más rápido, porque ahí es donde más se va a notar si es 3.0. ¿sí? Para un mouse es lo mismo. El mouse lo mandaría en el común. Luego tenemos un conector VGA, ¿sí? Que también es un poco viejo el conector VGA, pero aún se siguen viendo. Si hay dispositivos que siguen viniendo en VGA, por ejemplo, hay proyectores, ¿sí? Entonces, si bien todo lo nuevo viene con HDMI, los proyectores que venían con esta tecnología se siguen viendo. Entonces, por un tiempo yo creo que vamos a seguir viendo el conector VGA. Pero bueno, hay compus que no lo tienen y notebooks que tampoco, otras que sí, que lo podemos ver, etc. Este DVI era también parecido al VGA, pero bueno, lo vimos mucho menos. Había algunas compus que venían con los dos. Entonces había gamers o personas que usaban mucho la compu que lo que hacían era conectar dos monitores, uno en VGA y otro en DVI. Pero bueno, no, DVI no, se vio mucho menos computadoras con este conector que el VGA. Hoy en día, como les decía, la mayoría vienen con HDMI, perdón acá, que la ventaja del HDMI no es solo que tiene mayor calidad de video, sino que además por HDMI viaja tanto audio como video. Entonces, es mucho mejor, ¿sí? Y hay una variante de HDMI que es el mini HDMI, ¿sí? Que sirve para algunos dispositivos más chicos, como algunos celulares, algunas tablets, tienen conector mini HDMI. Y bueno, para eso. Bien, después acá tenemos más USB, ¿sí? Y acá tenemos uno distinto que es ¿saben cuál es este conector que está acá? ¿Quién sabe? ¿Cuál? Que no se logra ver. El que está acá arriba de los celestitos. No. Es el conector. No, el de los teléfonos. No. No. Como que tiene como unas orejitas así. Voy a Nada. escribir Ethernet. Ahí lo puse en el chat. Es el conector de red, ¿sí? Hoy en día la mayoría usa Wi-Fi, ¿no? Para conectarse en red, conectarse a internet, se conecta vía inalámbrica. Pero sigue habiendo algunas compus, ¿sí? Que siguen viniendo con el conector este que es para red cableada. Ventajas. Bueno, Wi-Fi, ustedes saben que si ustedes tienen el router que les da el proveedor de internet y se van muy lejos y hay paredes en el medio, bueno, las paredes van a interrumpir ese paso de señal, ¿sí? Con el cable no va a pasar eso, siempre y cuando el cable no sea muy largo. Si es muy largo el cable, se va a ir degradando la señal. Entonces, un poco depende de eso, ¿sí? Si tienen un cable y lo conectan directamente de la compu al router, ¿sí? Al que les da el proveedor de internet, sí va a ser la señal más rápida que van a tener. Entonces hay gente que con la notebook a veces la conecta, va cerca del router y la conecta directamente, bueno, para evitar toda interferencia en la conexión. Hoy en día los celulares y bueno, muchas notebooks se conectan directo al Wi-Fi y ya, ¿sí? Inclusive hay notebooks que no tienen este conector, pero bueno, todavía sigue existiendo. Es como el momento vintage de nuevo. El cable del teléfono, ¿vieron el chip teléfono de línea? Bueno, pero un poquito más grande. Más grueso el cable y también la ficha es un poco más grande. Pero es muy parecida. Bien. Y por último tenemos los conectores de audio. Estos que están acá redonditos. Que por lo menos vamos a tener en una computadora de escritorio 3 de estos, ¿sí? 3 de estos. Acá vemos 6 porque es una computadora. Esto es el mother de una computadora un poco más vieja. Y en esa época se usaba, estaba de moda, parlantes home theater. Esto que tenemos acá, home theater. Que eran 7.1, ¿sí? Teníamos
eran esos que venían con el parlantito, con el subwoofer, que era grande. Después venían los laterales y había como 4, eran como varios parlantitos, ¿sí? Entonces tenían varios conectores. Sí, Alejandro. Sí, o sea, volviendo al momento vintage, es como el Sega, que tenía los 3 cables para poder dar audio y video. Claro, el Sega tenía... el Sega creo que tenía 3, un conector RCA, parecido al RCA. Por un lado iba el video y después tenía 2 para el sonido, ¿no? Y uno iba para cada lado del sonido, el left y el right. Sí. Creo Claro, que ahora ya solamente es un cable y ahora sí, ya ahora viene viene todo integrado. por HDMI, viaja todo y ya va video, audio y sí. Y bueno, inclusive, yo digo esto en las computadoras de escritorio vienen los 3 conectores, ¿sí? Pero en las notebooks hay uno solo, que ahí viaja también micrófono y los 2, digamos, y auricular, ¿sí? En la de escritorio van a tener por lo menos 3, en la cual en uno va a ir los parlantes, el otro el micrófono y la otra es una entrada de línea, ¿sí? Que no se usa por lo general. Es una entrada tipo micrófono pero no amplificada. Entonces las compus de escritorio van a tener eso. Las notebooks tienen uno solo que se conecta ahí el auricular y bueno, tiene auricular y micrófono. Y si no, muchos auriculares también vienen por USB. Y si no, las notebooks también, muchos hoy en día usan Bluetooth, ¿sí? Cual no tienen que conectar nada y bueno. La desventaja de eso que bueno, a veces hay que cargarlos, tiene su desventaja. Entonces también están los cableados. Bien, hasta acá vamos bien, dudas, consultas. Bien. Buenísimo. Voy a parar de compartir, sí. De momento. Ahí estamos. Ok. Bien. Vamos a hacer hasta acá la clase de hoy. Ya vamos a ver hasta Mother, las partes de donde van los conectores en el Mother. Ya la clase que viene vamos a estar hablando de periféricos, ¿sí? De los dispositivos que conectamos ahí. Distintos periféricos. Pero bueno, hoy sí pudimos avanzar bastante con todos estos componentes. ¿Dudas entonces tienen alguna? ¿No? No, por ahora. Les voy a... Bueno, la presentación la subí en el Classroom. Todos los que estamos pudieron entrar al Classroom sin problema. ¿Sí? Buenísimo. Quizás subo algunas preguntas, ¿sí? Para que puedan repasar a ver si se entendió todo en el Classroom, pero presentación es la misma que vimos la clase pasada. Y bueno, porfa, déjenme ahí en el chat entonces el presente, ¿sí? Ahora sí. Y bueno, nos vemos ya la semana que viene.